todos los compañeros y compañeras que están presentes en esta reunión. Un saludo a Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria. Veo también a Richard Fuenlatala y a otros dirigentes del sector papero a nivel nacional. Un saludo para todos ustedes. Bueno, han querido invitarme los organizadores de este foro para que dé algunos elementos que tienen que ver fundamentalmente con el tema de las importaciones de papa a Colombia. Lo primero que hay que señalar es que Colombia es un país autosuficiente en la producción de papa. Es decir, el país está produciendo alrededor de 2.700.000 toneladas de papa de las distintas calidades, y con eso es suficiente para atender el mercado nacional. Es decir, no hay ninguna justificación desde el punto de vista del desabastecimiento del mercado interno que pudiera, digamos, darle un visto bueno a la importación de cualquier tipo de papa. Lo segundo que hay que señalar, como lo dice Fedepapa, es que el 95% de las importaciones que se están en los últimos 4 años ingresando al país son papa precocida o papa congelada, etcétera, como lo quieran llamar. Papa que está ubicada en la posición arancelaria 2004.10.00.00. Es decir, cuando uno busca las importaciones de papa por tubérculos en los datos del DANI, realmente no encuentra mayor información, aunque valga la pena mencionarlo, Óscar, que entre el año 2007 y el año 2020, las importaciones a Colombia de legumbres, hortalizas y tubérculos pasó de valer 86 millones de dólares a estar valiendo más de 120 millones de dólares. Es decir, es probable que en valores se haya multiplicado por 2 ese rubro. Pero cuando hablamos de papa, fundamentalmente se habla de papa precocida o congelada, que tiene alrededor es el 95% de las producciones de papa y que tiene una posición arancelaria que ya mencioné. Lo tercero es esto. A raíz de algunas denuncias de Fedepapa hacia el año 2017, el Ministerio de Comercio hizo una investigación sobre estas importaciones. ¿Qué encontró el Ministerio del Comercio? Encontró que efectivamente estas importaciones de papa se hacían bajo el sistema de dumping. ¿Qué es el dumping? El dumping es la importación de un producto a precios por debajo del costo de producción y de transporte. El Ministerio de Comercio encontró que efectivamente 3 compañías, una de Bélgica, Midibel, una de Holanda, Avico, y una de Alemania, Agrofrost, estaban incurriendo en sus exportaciones hacia Colombia, exportando a precios por debajo del costo de producción. Para darles una idea a los dirigentes y a las personas que están aquí participando, quiero comentarles que más o menos el precio que se detectó era de $742 la tonelada de papa precocida o congelada. Si uno lo coge y lo divide por 1000 para saber cuánto vale el kilo y lo multiplica por el valor del dólar o del peso frente al dólar, encuentra que más o menos se estaba importando esa papa a precios de 2.500 pesos el kilo. Pero estamos hablando de papa ya lavada, precocida, es decir, justo para disponer de ella. En una gráfica que publica Fedepapa en su página, aparecen las importaciones de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Por qué es importante esta gráfica? Por lo siguiente, porque el Ministerio de Comercio, después de hacer la investigación, impuso unas sanciones. ¿Qué sanción fue la que impuso? Le puso un sobrearancel, no voy a mencionar los porcentajes, a cada una de las importaciones de papa de Bélgica, de Holanda y de Alemania que venían de estas compañías a finales de 2017. ¿Qué pasa? Cuando usted mira las importaciones de 2018 y 2019, encuentra que fueron mayores que la de 2017. ¿Cuál es la conclusión obvia? La conclusión obvia es que esas sanciones, esos aranceles al valor no sirvieron para nada.
no sirvieron para nada, porque si usted llega y les pone una sanción y al año siguiente las importaciones siguen creciendo y las importaciones siguen creciendo al subsiguiente, y en el 2020 arrancaron incluso más fuertes que en el 2018-2019, pues evidentemente se trata de una pantomima o de una fijación de una medida que trata de quedar bien con los productores, pero que sabe que en efecto no le hace, voy a utilizar un término coloquial, no le hace ni cosquillas a las importaciones de papa. Aquí, Oscar, Richard y demás personas que están en el panel, hay que hacer una denuncia muy grande frente al Ministerio. Pero además es bueno aclarar lo siguiente. ¿Quiénes son los que están importando la papa? ¿A qué destino tiene? La principal responsable de las importaciones de papa es la firma McCain, de cuyas fábricas o cuyas plantas en Bélgica, Holanda y Alemania sale la papa precocida. Entonces, es McCain mandándose ella misma la papa de un país a otro. Consultando algo en la red, en internet, encontré que hay unas quejas similares, por ejemplo, contra McCain en Argentina. Ese tipo de práctica lo hace esta compañía. Se instala aquí y empieza a importar de sus plantas. Esta es una compañía de origen canadiense. Es importante tenerlo en cuenta, pero tiene más plantas en Europa que en Canadá mismo. Entonces, desde esas plantas de Europa, los excedentes los exporta a sus filiales, y Colombia es una de sus filiales. Aquí en Colombia ni tiene plantaciones, ni tiene plantas, ni tiene nada, simplemente tiene bodegas donde acopia refrigerado y distribuye a todos sus clientes, fundamentalmente restaurantes de la que llaman comida rápida, o algunas veces en algún lenguaje de comida chatarra, es decir, de tener lista la papa francesa o la papa precocida para el comensal. En el año 2020 las importaciones, incluso en enero, arrancaron más fuerte que en el 2018 y en el 2019. Para enero del año 2020, tal vez fue el mes que más se importó papa en la historia de Colombia, 6.000 toneladas en el primer mes. Lo que pasa es que después de la pandemia, con el cierre de restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales, con ese cierre, pues se disminuyó, se cayó la importación. Yo creo que aquí se está configurando lo que se conoce en el comercio mundial como un comercio, sí, aquí me dice un amigo que Colombia tiene una planta que se llama Congelagro, que aparece como la primera importadora. Yo no estoy tan seguro que eso sea una planta del mismo tamaño de lo que tienen en Europa. Yo creo que se trata de una semiplanta que acumula inventarios importados y los congela. Seguramente también compra algo en Colombia, pero no estoy seguro que sea de las mismas condiciones y características de las que tiene en Europa. También me dice que tiene cultivos, pues todavía peor. Estamos hablando entonces de una tipo de comercio, que es al que yo me quiero referir fundamentalmente, de dumping intrafirma. Intrafirma quiere decir que es entre la misma firma e importando a precios por debajo del costo de producción y de transporte. Yo creo que aquí se configura una modalidad de comercio absolutamente ilegítima, que tiene que demandarse y que tiene que ir más allá de esos aranceles prácticamente inicuos que le han puesto a esas importaciones, a esas compras. Aquí me llama la atención, y con esto quiero terminar, señalar lo siguiente, Oscar. Lo mismo que le están haciendo a la papa precocida, lo hizo el Ministerio de Comercio con los confecciones y los textiles y con el etanol. Es decir, esto se ha convertido en una conducta recurrente del gobierno nacional en términos de colocar unos aranceles que no le hacen ni cosquillas a las importaciones. Lo mismo le hicieron a los del etanol, que pedían más de 20% de arancel de sobreprecio, y apenas se llegó a algo más del 10%. Y lo de las confecciones, pues todo el mundo lo sabe, que mientras los confeccionistas pedían el 37% a las importaciones que venían incluso de países sin tratados de libre comercio, el Ministerio de Comercio a duras penas le colocó
una arancel muy inferior a lo que estaban solicitando. De tal manera que aquí hay algo que es muy importante señalar y que es una vieja contradicción entre el sector productivo, industrial, agrícola, nacional y el Ministerio de Comercio, que prácticamente oficia de agente de los importadores y de las grandes compañías transnacionales. Quisiera simplemente con esto, pues yo sé que seguramente faltan muchos datos y habrá que hacer algunas precisiones, pero dejar puesto sobre la mesa que de fondo lo que hay que pedir es la renegociación, por lo menos del capítulo, que tiene que ver con estos productos, con esta posición arancelaria 2004.10.0.0 en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con Canadá fundamentalmente, que son los orígenes de los países, o los países orígenes de esas importaciones. Muchas gracias, Oscar, y un saludo a todos los compañeros. Agradecer a las personas que también contribuyeron aquí con algunos datos para que vamos perfilando toda una posición que permita enfrentar con solidez. Yo no diría que una negligencia del gobierno nacional. Yo diría que lo que ha hecho el Ministerio de Comercio es realmente un engaño a los productores de papa. En la resolución que el gobierno le impone sobre aranceles a estas compañías y a estas importaciones, dice que la investigación continuará. Yo pregunto, ¿en qué terminó la continuación de esa investigación? Seguramente habrá que tomar otras medidas para ayudar al sector, pero me parece que ese es un punto de partida en el cual termino con lo siguiente. Si estamos hablando del orden de 60.000, 50.000, 65.000 toneladas de papa de importaciones al año, eso hay que convertirlo a papa, digamos, no lavada, a papa sucia, por ejemplo, algo, y en bulto. Entonces, eso tiene un equivalente, que esa equivalencia de 60.000 toneladas de papa precocida, congelada, no es una equivalencia igual en papa en bulto, por decirlo de alguna manera, en papa no lavada, o sea, no son 65.000 toneladas de papa no lavada, sino que tiene un factor de conversión, no lo conozco, pero es mucho mayor. Es decir, que si uno dijera, por ejemplo, que esas 65.000 toneladas equivalieran a 2 o equivalían a 2 toneladas, al doble, una tonelada de importaciones de papa precocida equivale al doble de 2 toneladas de papa en bulto, estaríamos hablando de que ya estamos conversando sobre 130.000, 150.000 toneladas de papa en bulto, que ya se aproxima a ser entre el 5 y el 6% de la producción nacional. Con esto pues termino. Muchas gracias por esta invitación. Espero que esto les contribuya en algo a una lucha que hay que emprender y que es muy parecida también al sector lácteo, que también padece exactamente de lo mismo, de importaciones intrafirma entre las multinacionales a precios por debajo del costo de producción. Esas importaciones son mucho más marcadas, ya no solamente en 1 o 2 tratados de libre comercio, sino en 6 tratados de libre comercio. De ahí la necesaria, la importancia, la necesaria compromiso de que el país tiene que plantear la renegociación de los tratados de libre comercio. Cualquier propuesta política o económica que se haga por fuera de ese requisito indispensable, a mi modo de ver y desde el punto de vista de mis análisis económicos, no tiene ninguna importancia para poder rescatar el agro y poder rescatar la industria en Colombia. Muchas gracias y un feliz día y les deseo la mejor de las felicidades.